Bien chicos, muy buenos días. El día de hoy tenemos el cuarto tema en comunicación, el cual es una introducción a la ortografía. ¿Pero qué es la ortografía? Pues sencillo, cuando hablamos de ortografía nos referimos a todas aquellas normas o reglas que establecen el correcto uso de las grafías. Cuando hablamos de grafías, hablamos de letras, hablamos de repente del uso de la B, cuando utilizamos la V, si utilizamos la S, la C o la Z. Pero ¿por qué es importante escribir bien o por qué es importante guiarnos de las reglas que nos da la ortografía o quién nos da estas reglas para que nosotros nos podamos guiar? Estos gráficos que te voy a presentar a continuación, llamados memes, pues nos van a ilustrar más o menos el por qué es importante el uso de la ortografía. Fíjate en esta imagen, dice, quise ser abrazado, ¿no? Quise ser abrazado, dice el señor. Murió por mala ortografía y un pirómano entusiasta. Bien, si te das cuenta, la palabra abrazado está con S, ¿correcto? Sin embargo, esta palabra debió ser escrita ¿con qué letra? Con la Z, ¿verdad? Abrazado, de abrazar, quiso ser abrazado. Porque si tú lo dices con S, pues entonces estamos hablando de entrar a las brasas, es decir, entrar al fuego. Por lo tanto, si quiere entrar al fuego, por eso dice murió por mala ortografía, y un pirómano entusiasta. ¿Quién es un pirómano? Aquella persona que gusta del fuego, que le gusta meter todo al fuego además. Entonces, he ahí uno de los principales motivos del por qué debo saber escribir hoy en día. Dice, no eres tú, es tu ortografía. Y dice la persona, al parecer están hablando por WhatsApp. Dígame la verdad, dice, pero está la verdad con B, ahí hay una H por ahí, mayúsculas y minúsculas. Usted tiene otra persona, ¿cierto? Entonces ahí ya vemos por qué están terminando con esa persona. No estoy seguro si tiene mala ortografía o quiere escribir en portugués, ¿no? Que es más o menos lo que estamos viendo en el texto anterior, que parece un escrito en portugués. En el caso de portugués utilizan bastante la H. Ahora, vamos a ver aquí. Cuando hablamos de introducción a la ortografía, pues sabemos que la lengua es un sistema de signos que pues nos va a permitir comunicarnos con nuestros semejantes, ¿verdad? Ahora, es el código que nos permite entendernos con quién nos vende un periódico, con el cobrador de la combi, con nuestros padres, etc. Cuando hablamos de código, hablamos del idioma en el que nosotros nos estamos comunicando, ¿correcto? Y este idioma, pues, es el que hace que nosotros nos podamos comprender. Imaginemos que mientras que yo estoy hablando en idioma castellano, pues otra persona esté hablando en inglés o hable en inglés. En este caso no nos podríamos comprender o no habría una comunicación efectiva. Por lo tanto, el aprendizaje de la ortografía está indiscutiblemente ligado al correcto aprendizaje de la lectura, ¿correcto? Es decir, aquella persona que sabe escribir correctamente bien es porque gusta de la lectura. Están ligados tanto la escritura como la lectura, completamente ligados, porque para ambos yo necesito saber cuándo hago una pausa, cuándo voy a leer de repente la palabra con una entonación final, con una entonación media, con una entonación inicial. Para eso pues tengo que saber el correcto uso de los acentos o las tildes. Nos dice acá, todos utilizamos la lengua de la misma forma. ¿Será cierto eso? ¿Habrá alguna distinción? Bien, entonces las palabras que nosotros vamos a utilizar siempre van a depender de cuánto nosotros conozcamos de nuestra lengua. Por ejemplo, es diferente que yo mencione que ese niño le dio un beso a su madre, o diferente a decir ese infante le dio un ósculo a su madre. Entonces ahí te das cuenta de la diferencia de las palabras. Dependiendo del manejo que tengamos del idioma, podremos comprender y analizar el mundo que nos rodea.
¿correcto? Si nosotros no conocemos nuestro idioma y sus reglas, se nos va a hacer un poco difícil también conocer a nuestro entorno o poder comunicarnos con otras personas. Ahora estamos en un mundo digitalizado, que son el internet, las pantallas, ¿correcto? Esto nos dice está articulado a partir de la letra y obviamente las letras son signos gráficos de los sonidos, aunque hoy en día también sabemos que existen los signos iconográficos, que son los llamados emoji, por ejemplo. Cada emoji también nos brinda un mensaje, pero hoy en día o hoy estamos hablando solo acerca de las reglas ortográficas. Vamos a ver lo siguiente. ¿Qué es escribir bien? Cuando decimos que una persona escribe bien, ¿no? Primero tenemos que saber que escribir bien es tener conocimiento de las reglas ortográficas, respetar estas pautas que nos brinda pues un manual de ortografía o un diccionario. En este caso, pues estamos refiriéndonos al libro máximo que tiene las reglas ortográficas. ¿Qué es? El diccionario de la lengua española, ¿correcto? Este diccionario de la Real Academia es el diccionario máximo o el diccionario por excelencia, el cual nos brinda las pautas, cómo vamos a manejar nosotros nuestro idioma o cómo lo vamos a utilizar correctamente. Entonces, obviamente, como ya te dije, nos va a dar las herramientas necesarias para dominar el lenguaje. ¿Quién establece estas normas? Como ya te dije, las normas lo establece la Real Academia de la Lengua Española. ¿En qué año fue fundado? En 1713, ¿correcto? Y además tiene academias afiliadas a ella, ¿como cuál? Por ejemplo, el Panhispánico de Dudas, tienes al diccionario de peruanismos, al diccionario de americanismos, ¿no? Son diccionarios que lo utilizan en el mundo hispanohablante o hispanoparlante, como dice nuestra diapositiva. Y que se van a recoger todas las palabras dependiendo de la región, dependiendo del lugar en el cual nos encontremos. Miss, ¿hubo algún colaborador peruano? Claro, sí han habido colaboradores peruanos en cuanto a la realización del diccionario. Uno de ellos, por ejemplo, es el señor Mario Vargas Llosa, ¿no? Premio Nobel. ¿Cómo hacemos para escribir correctamente? ¿Qué tenemos que hacer? Nos dice, ¿no? Lo primero que tenemos que hacer es gustar de la lectura, tenemos que tener un hábito de lectura. Desde muy pequeños nos han contado los famosos cuentos, La Caperucita, Los Tres Cerditos, los cuales nos gustaban, pero al pasar el tiempo hemos dejado de lado un poco este hábito por la lectura. Queremos recobrarlo, ¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos que buscar textos que quizás sean de nuestra incumbencia, que nos gusten, que nos llamen la atención. A alguno de ustedes le llamará quizás la atención la ciencia ficción, a otros las novelas, quizás los libros de aventuras. Dependiendo de ello, puedes buscar en internet, dependiendo de tus preferencias, y puedes leer textos cortos y poco a poco nuevamente vas a ir entrando a esta familiaridad con los textos o con los libros. Esto te va a ayudar a que el uso de las grafías sea correcta, porque al leer tú constantemente ya sabes cómo se escribe una palabra, cómo se acentúa una palabra, cómo se tilda, si es que es con B, si es que es con V. Pero si es que no tuvieses este hábito de lectura, puedes hacer otra cosa. ¿Qué es lo que puedo hacer? Puedes guiarte de las reglas de ortografía. El uso de las letras o cada letra tiene su propio uso, tiene sus reglas. Así como hemos visto el año pasado reglas de tildación, también hay reglas para los sonidos, llamados fonemas, o reglas para las letras, que son llamados grafemas. Además, hemos visto que hay otros problemas en cuanto a ustedes. Uno de ellos es, por ejemplo, la marca de las tildes, ¿no? No saben dónde colocar las tildes. Para esto tenemos pues las reglas de tildación, las reglas generales, las reglas especiales de los monosílabos,
¿correcto? Hay distintas reglas, las reglas generales, por ejemplo, de las agudas, las graves, las llanas, cuándo las voy a tildar, si son palabras juntas o separadas, en dónde le corresponde la tilde. El uso de las mayúsculas, por ejemplo, también no sabemos dónde se utilizan las mayúsculas, se nos hace un poco complicado. El uso de los signos de puntuación también, ¿no? Las abreviaturas. ¿Cuándo se separa la palabra al final del renglón? ¿A qué se refiere con ello? Cuando nosotros estamos escribiendo una palabra, ya no nos alcanza el renglón. ¿Hasta qué parte debo escribir, poner el guión y continuar? Y esto también nos explica el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. Por ello es necesario, pues chicos, conocer todas las reglas de escritura, todas las normas ortográficas. Y para esto, ¿qué es necesario? La ortografía. Por eso existe, o por eso estamos haciendo esta introducción a la ortografía. Vamos a ver lo siguiente. Mira, aquí te he puesto los usos de la B y la V, que es con lo cual vamos a comenzar. Tengo una pequeña parte aquí porque el tema es un poco amplio y la siguiente clase vamos a culminar con el tema, con el uso de la B y la V. Pero te voy explicando lo primero y lo básico, lo que te explican desde primaria. En el caso de la B, ¿cuándo se usa? Se usa después de una M, por ejemplo, ¿no? Si tú en el sonido encuentras ámbito, por ejemplo, tú ya sabes, ¿no? Estás escribiendo acá, lo voy a escribir. Miss, ¿por qué lo escribió con B? Ah, ya, porque estaba después de una M, básico. Siempre, después de una M, siempre tiene que ir la B. Ah, y por si acaso, no es la B grande, no es la B chica, no es la B de burro, no es la B de vaca, es la B y la V, ¿correcto? B y V, esos son sus nombres correctos. ¿Cuándo también se escribe con B? Nos dice la regla, vamos a escribir con B después de la L y después de la R. Verifica aquí. En el caso de la M, después de M, tienes el ejemplo de Colombia, por ejemplo, ¿no? Colombia. Tienes ahí, voy a poner mi lapicito para poder guiarte. Listo. Tienes acá la M y nos dice la regla que después de M siempre va la B. ¿Correcto? Colombia. Combustión. Después de M va la letra B. Combate. Después de M va la letra B. Aquí tenemos la siguiente regla. Nos dice que después de la, que antes de la L y la R, siempre voy a escribir con la B. ¿En qué casos? En el caso de las palabras compuestas, ¿no? Por ejemplo, la B y la L y la B y la R. Siempre vamos a escribir con B. Es decir, nunca vas a ver tú por ahí una V y una R, menos una V y una R. Por ejemplo, blonda, ¿no? Ahí tienes, antes de la L está la B. Brinco, antes de la R está la letra B. Y las que están al costado, sencillo, tú los vas a completar de tarea. Pequeñas palabras, no te preocupes. Convivir. Bien, vamos al uso de la V. ¿Cuándo utilizo la V? Después de la N, ¿correcto? Después de la N siempre va a ir con V. Ahí está la V. Por ejemplo, convivir. Tiene la N y la V. Convento, N y V. También nos dice la regla de la V que después de la B se va a usar V. Por ejemplo, cuando dices la palabra obvio, mira, tienes la B, obvio. Después de B va la V. Obviar, después de B va la V. ¿Correcto? No te vayas a olvidar, esta es la primera regla que estamos viendo. La siguiente regla me dice, mientras la B se usa en sílabas iniciales, ¿correcto? En sílabas iniciales, como cuáles, bu, por ejemplo, bur, bus. Tú ves palabras que comienzan con ello, lo pones con la B. Bi, ¿qué significa dos? Significa doble.
Bis también significa doble. Y bis con Z, lo más probable es que también signifique doble. Entonces no te olvides. Bis y bis con Z significan doble. Siempre que signifiquen doble, van a ir con la B. No te olvides ello. También si comienza con up, op, con sub, que signifiquen debajo, con abs, que signifiquen abstracción, con obs, como observación, por ejemplo, siempre vamos a encontrar a la D. No te olvides. Ejemplo, mis. Con bu tienes bucle, por ejemplo, bucle. Ahí está, comienza con bu. Con bi tienes bisturí, con bis, bisturí. Tienes abstemio con abs. Objeción, tienes con ob, ahí. Bidón, ahí está. O, como te dije hace un momento, las palabras que comienzan con bi, bis o bis con Z, que significan doble. Por ejemplo, bisabuelo, biconducto, ¿no? Quiere decir dos conductos. Bifocal, por ejemplo, dos focos, ¿no? Significan dos. Bisnieto, doblemente, nieto, ejemplo. ¿Cuándo utilizo la V? La V se utiliza después de las sílabas iniciales. ¿De acuerdo? Son sílabas iniciales, quiere decir las que comienzan, como ad. Mira, ad. Después de ad viene V. A benedizo. Como cla. Después de cla, clavícula. Ahí está la V. Después de X significa igual. Por ejemplo, equivalente, ¿no? Hay una V. Después de cal, como calvario. Ahí está. Después de con, como convenir. Después de pre o pro. Ejemplo, privar. Ahí está. ¿Correcto? Ahí están los ejemplos. No te olvides que las palabras que están al costado lo vas a completar tú de tarea. No te olvides, una tarea pequeñita, nada del otro mundo. Vamos a ver lo siguiente. Entonces, viendo estas dos reglas, chicos, vamos a borrar aquí, viendo estas dos reglas, es que estaba programado para esta clase. Ya en la siguiente clase vamos a ver las siguientes reglas. Pero, ¿qué es lo que vas a hacer después de haber completado las palabras como tarea? Nos dice aquí, une con quien corresponda por su significado. No te olvides tú que las palabras, lo voy a colocar aquí, que las palabras bi, bis y bis significan doble. Por eso se escriben con B, porque vienen de doble. Por ejemplo, tú vas a unir con cuál corresponde aquí. Nos dice bilingüe, ¿no? ¿Qué significa bilingüe? Tú ya sabes que bi significa dos, lingüe significa lengua, ¿correcto? Entonces, bilingüe significa dos lenguas. Tienes bis y tienes nieto. ¿Qué significa? Bis significa doble. ¿Qué significa? Dos veces nieto, por ejemplo. Entonces, vas a unir de esa forma con las flechas. ¿Ok, chicos? Esto lo dejo como tareita. Es una clase que es sencilla, solamente tenemos que tener bastante práctica y por ello en la siguiente clase vamos a practicar mucho más. ¿Ok, chicos? Bien, entonces nos vemos hasta el día lunes. No te olvides de mandar tu tarea.